El martes 10 de junio de 2025, en el Salón Oval de la Casa Blanca, un periodista le hizo una pregunta aparentemente sencilla al presidente Donald Trump. Le preguntó si tenía alguna reacción ante los comentarios de la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum sobre los disturbios en Los Ángeles. Trump respondió con dos palabras que dicen todo lo que hay que saber sobre cómo funciona el poder en Washington. El presidente de los Estados Unidos no sabía lo que había dicho la presidenta de México. Y no sabía si había condenado la violencia o la había alentado. No sabía si sus comentarios eran un problema diplomático o un gesto de cooperación. No lo sabía porque nadie se lo había dicho. O peor aún, porque nadie pensó que valía la pena preguntarle antes de lo que iba a ocurrir a continuación. El periodista le respondió. Le dijo que Sheinbaum había condenado la violencia en Los Ángeles. Trump procesó la información y dijo, yo también. Y entonces le cedió el micrófono a Kristi Noem, la secretaria de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. Lo que salió de la boca de Noem en los siguientes segundos detonó como una bomba en las relaciones diplomáticas entre dos naciones que en ese momento estaban en plena negociación del tratado comercial más importante de América del Norte. Claudia Sheinbaum salió y alentó más protestas en Los Ángeles. Y yo la condeno por eso. No debería estar alentando protestas violentas como las que estamos viendo. El problema con esa declaración es que era falsa, no levemente inexacta, no sacada de contexto. Falsa, sin registro público que la sustentara, sin video, sin transcripción, sin declaración verificable de Sheinbaum alentando la violencia. El día anterior a la acusación de Noem, Sheinbaum había dicho exactamente lo contrario. Había pedido explícitamente a los mexicanos en el sur de California que actuaran con paz. Había condenado los actos violentos como forma de protesta. Había dicho con todas sus letras que no estaban de acuerdo con la violencia. Eso ocurrió. Noem la acusó de lo opuesto el martes frente a las cámaras del mundo entero en el Salón Oval. La respuesta de Sheinbaum llegó en minutos. No organizó una conferencia de prensa de emergencia. No llamó a sus embajadores. Publicó un clip de 25 segundos en redes sociales. El clip de sus propias palabras del día anterior, donde condenaba la violencia con toda claridad. Y escribió dos palabras que ya son parte del léxico diplomático de este periodo. Absolutamente falso. Eso es lo que ocurrió. Eso es lo que los grandes medios reportaron como un incidente diplomático en los márgenes de la crisis migratoria de Los Ángeles. Pero hay una historia mucho más profunda detrás de ese martes 10 de junio que conviene contar con la calma que merece. Para entenderla hay que saber qué estaba pasando en Los Ángeles esos días. Las redadas del ICE, la Agencia de Inmigración estadounidense, se habían intensificado de manera brutal en las semanas anteriores. Operativos en hospitales, operativos en escuelas, operativos en iglesias, familias separadas en barrios donde los mexicanos llevan décadas construyendo sus vidas, pagando impuestos, levantando negocios, sosteniendo una economía estatal que sin ellos sería incomparablemente más débil. Y la comunidad respondió como comunidades que sienten que su dignidad está siendo atacada, han respondido siempre a lo largo de la historia, con protestas, con marchas, con bandera de México ondeando en las calles de una ciudad donde más de un tercio de la población tiene raíces mexicanas. Sheinbaum lo vio. Y respondió con el único lenguaje que conoce cuando se trata de defender a sus paisanos, el lenguaje de los hechos, el lenguaje de los principios, sin incendiar, sin ceder. El lunes dijo que los mexicanos en Los Ángeles no son criminales, que la ciudad no sería lo que es sin los mexicanos que viven ahí, que tienen derecho a protestar de manera pacífica, que la violencia es inaceptable, que pide respeto al Estado de Derecho a las autoridades estadounidenses. 5 puntos, 5 posiciones claras, no un grito, no una provocación. Una presidenta hablando por su gente con la precisión de quien sabe exactamente qué está defendiendo y cómo. Y entonces llegó Noem con su acusación al día siguiente. Lo que hizo Noem no fue un error de interpretación, no fue una confusión de contexto, fue una acusación deliberada formulada en el escenario más poderoso de la política estadounidense, el Salón Oval, frente a las cámaras internacionales, con el presidente del país al lado. Una acusación sin sustento diseñada para un propósito muy específico: convertir a Sheinbaum en el enemigo externo que estaba alentando el caos en las calles de Los Ángeles. Darle a la base electoral de Trump un villano con cara y nombre. Y de paso, silenciar a la única voz latinoamericana que en ese momento estaba defendiendo a los migrantes mexicanos con argumentos que no podían ser rebatidos. Pero hay algo más que muy pocos medios están conectando con la debida profundidad. Esa acusación de Noem no ocurrió en el vacío. Ocurrió en un momento muy específico de la relación bilateral. México y Estados Unidos estaban en plena negociación comercial. El TEMEC, el tratado que regula el comercio entre las dos naciones más importantes de América del Norte, estaba siendo revisado con plazos que apretaban. Y en ese contexto de negociación, donde México tenía una posición de fortaleza que sus propios datos documentaban, una acusación como la de Noem cumplía una función política muy precisa: crear presión, crear ruido.
desviar la atención de las cifras que hablaban de una México que no se doblaba ante las amenazas y que seguía siendo el principal socio comercial de Estados Unidos, independientemente del discurso que se usara en los mítines. La propia oposición mexicana intentó subirse al tren de Noem. Una senadora de oposición publicó un video acusando a Sheinbaum de haber envalentonado a sus compatriotas en Estados Unidos a violar la ley como si estuvieran en México, sin pruebas, sin contexto, solo el eco amplificado de lo que Noem había dicho desde el Salón Oval. El mismo patrón de siempre, la acusación desde afuera, el amplificador desde adentro. Sheinbaum lo nombró con la claridad que la caracteriza al día siguiente en su mañanera. Dijo que los opositores sabían que era mentira, que deliberadamente mintieron, que en lugar de defender a los mexicanos en Estados Unidos, eligieron confundir a quienes los leen. Y luego hizo algo que en términos diplomáticos fue mucho más poderoso que cualquier discurso. Confirmó que iba a ver al subsecretario de Estado, Christopher Landau, ese mismo día, y que iba a tocar el tema de la acusación de Noem directamente con él, no con declaraciones públicas, no con comunicados de prensa, en la mesa de trabajo bilateral donde las cosas se resuelven o no se resuelven. ¿Hubo una disculpa? Sheinbaum fue interrogada directamente sobre eso al día siguiente. Su respuesta fue la de alguien que tiene muy claro cómo funciona el poder. Notó que el embajador estadounidense en México había publicado algo en redes sociales sobre el tema. No dijo que había recibido una disculpa formal. No hizo drama de la ausencia de una. Simplemente constató que la aclaración había llegado por los canales que correspondían y que el tema estaba siendo manejado. Esa es la diferencia entre alguien que gobierna para las cámaras y alguien que gobierna para los resultados. Lo que queda de esta historia, cuando se mira con la distancia que le da el tiempo, es algo que los analistas de relaciones internacionales van a estudiar durante años. Una secretaria del gabinete de Trump acusó públicamente a la presidenta de México de algo que era verificablemente falso. Trump en ese mismo momento no sabía qué había dicho Sheinbaum. La acusación se desmintió en 25 segundos con el propio video de Sheinbaum. La oposición mexicana intentó usarla como arma. No funcionó. Las negociaciones comerciales siguieron su curso. Y Sheinbaum siguió gobernando con la misma serenidad del primer día. Hay una frase que resume todo esto con una precisión que ningún análisis político podría mejorar. Es de Trump en el Salón Oval el martes 10 de junio de 2025, cuando le preguntaron por los comentarios de la presidenta de México. ¿Qué dijo ella? Esa pregunta, pronunciada por el presidente de los Estados Unidos antes de escuchar a su propia secretaria de Seguridad Nacional acusar a Sheinbaum de algo que no ocurrió, es el retrato más preciso de cómo funciona el poder en Washington cuando se trata de México. El presidente no sabía. La secretaria acusó sin fundamento. Y la presidenta respondió con 25 segundos de video que destruyeron la narrativa antes de que tuviera tiempo de instalarse. Absolutamente falso. Dos palabras que en este contexto valen más que cualquier discurso diplomático. Porque no necesitaron volumen, no necesitaron drama, solo necesitaron ser ciertas. Y lo eran. Seguiremos informando sobre cada capítulo de esta relación bilateral, que define el presente de dos naciones que se necesitan mutuamente más de lo que ninguno de los dos quiere admitir en público. Porque mientras Washington produce acusaciones sin sustento, México sigue aquí, gobernando con datos, con principios y con la certeza de que la verdad, cuando se tiene de tu lado, siempre termina siendo más poderosa que el ruido.